Hola, saludos a todos. Bienvenidos a este video en donde vamos a tratar el tema de media y varianza de distribuciones condicionales. Entonces aquí continuamos con este tema de distribuciones bidimensionales de frecuencia. Ya hemos trabajado distribuciones conjuntas, hemos trabajado distribuciones marginales y hemos trabajado distribuciones condicionales. También la parte gráfica en los videos anteriores. Bueno, entonces en este caso lo que vamos a trabajar hoy en este video es cómo calculamos lo que es la media y lo que es la varianza de una distribución de frecuencia condicional calculada a partir de una distribución conjunta. Recuerden que nosotros representamos dos variables en una tabla conjunta como esta que ustedes ven aquí. ¿Sí? Y las distribuciones condicionales, eh, por ejemplo, de la variable x condicionada a un valor yj de la variable y, es eso que ustedes están viendo aquí, esta distribución de frecuencia, y acá la distribución de y condicionada a un valor x de la variable x. Entonces, para mayor profundización en este tema de distribuciones condicionales, los invito a ver el video anterior si no lo han visto. Pues acá nos vamos a enfocar más en el cálculo de la media y la varianza. Bueno, entonces, una vez obtenida la distribución condicional, por ejemplo, de la variable x, lo que vamos a hacer es calcular la media de esta distribución, la media a partir de esta distribución. Recuerden que cuando tenemos una distribución condicional, una vez ya calculada esta distribución es como si tuvieran una distribución de frecuencias unidimensional. Entonces, pues se usa la misma fórmula, solamente que aquí recuerden que la fórmula de la media es 1 sobre n sumatoria desde igual 1 hasta h de xi por ni. Bueno, solamente que n ahora va a ser el n.j porque es el total de la condicional. El xi ahora va a ser el x dado y, ¿cierto? El x dado y. Y el ni ahora va a ser el ni dado j porque es la frecuencia condicional. Bien, entonces, pues es muy fácil de calcular. Solamente es aplicar la misma teoría que se vio anteriormente, por allá en los primeros videos del curso. Entonces, aquí hay un ejemplo. Dice que recientemente en el Departamento de Investigación y Desarrollo de Laboratorios Farmacéuticos Bayer se ha realizado un estudio sobre la influencia de la edad en el consumo de medicamentos. Para ello se eligió una muestra de 100 individuos cuyas edades junto con cantidades en euros que gastaron en medicinas durante un año aparecen recogidas en la siguiente tabla. Entonces aquí tenemos dos variables, una variable x, vamos a llamarla x, que es el gasto en medicamentos, y una variable y, que es la edad. ¿Bien? O si quieren pueden llamar y el gasto y x la edad, como quieran, no importa. Por el momento vamos a llamar a x gasto y edad. ¿Bien? Entonces aquí tenemos aquí la distribución del gasto condicionado a una edad entre 60 y 100 años. Entonces esta es la variable x que es gasto. Y estos son los NI dado 4. Mira aquí dice NI dado 4. ¿Por qué? Porque la condición es de 60 a 100 años y es el valor 4 de la variable y. Es el valor 4 de la variable y, el intervalo 4. Por eso ponemos aquí NI dado 4. Y acá está la distribución condicional. Aquí no es marginal, aquí es condicional de la edad para un gasto entre 30 y 90. Entonces esta es la variable y. Y aquí ponemos NJ dado 2. ¿Por qué? Porque está condicionado a la segunda categoría de la edad, entre 30 y 90. Por eso colocamos NJ dado 2. Y estos totales de aquí, para esta condicional, pues como es la condición de y igual 4, entonces serían estos totales de aquí. Y el total general sería 40 en este caso. Para la variable y, pues los totales entonces serían los de cuando x está entre 30 y 90, estos de aquí. Estos serían los NJ, las frecuencias absolutas de cada caso. Y este es el total que sería el que viene aquí. Entonces, a partir de esa tabla, pues ya nosotros podemos calcular lo que es una media y una varianza de esa distribución. Por ejemplo, si calculamos la media, vamos a calcular la media de x, o sea, del gasto, ¿sí? Dado
que Y, o sea, la edad, está en el intervalo 60 a 100. Dado que la edad está en el intervalo 60 a 100. Y eso sería 1 sobre este total, o sea, n.4. Lo voy a escribir así como está la fórmula acá. 1 sobre n.4 sumatoria desde i igual 1 hasta 3 que es el número de categorías de la variable gasto, el número de intervalo, de xi por n i dado 4. Aquí hay una mala anotación, déjeme corregir aquí un momentico y pongo la correcta. Listo, ahora sí, había tomado la información de unas notas viejas, sino de que ya están actualizadas, donde está corregido esa anotación. Entonces, bueno, así sería la media. Así sería la media. Pues solamente tendríamos que reemplazar los valores. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos que esto es igual a 1 sobre 40, que es n.4, por cada uno de estos. Bueno, nos falta calcular primero la marca de clase, ¿cierto? Porque como son en intervalos, los x sub i vienen siendo la marca de clase. Entonces vamos a hacer algo, voy a llevarme esta tablita para Excel, la copiamos en Excel y allá calculamos media y varianza para que sea más fácil. Y listo, bueno, aquí está. Miren que aquí tengo la distribución del gasto condicionada a la edad entre 60 y 100 años y la distribución de la edad condicionada al gasto entre 30 y 90 euros. Entonces, esta es esta otra tablita de aquí. Entonces calculamos la media y la varianza para esta distribución del gasto. Entonces calculamos las marcas de clase. Voy a escribirlas aquí. Sabemos que las marcas de clase es el punto medio. Entonces en este caso sería 0 más 30. Entre 2 sería en este caso. Allí. Igual aquí sería 30 más 90. Entre 2 es el punto medio. Y aquí sería 90 más 180 entre 2. Y me corrijo. Listo, 90 más 180 entre 2. Ahí están las marcas de clase. Entonces vamos a calcular. Voy a escribir la fórmula nuevamente. Es x barra la medida del gasto, dado que la edad, o sea y, vamos a poner aquí edad, es igual al intervalo de 30, no, es de 60 a 100, déjenme verifico, sí, de 60 a 100. De 60 a 100. Colocamos aquí, de 60 a 100. Listo, y esto es igual a 1 sobre n.4 sumatoria desde igual 1 hasta 3 de xi por ni dado 4. Bien, entonces lo que necesitamos es el producto de estos xi por la frecuencia absoluta, xi por ni dado 4. Entonces, como siempre hacemos, agregamos otra columna aquí. Voy a arrastrar esto a la derecha para que nos quede en el mismo formato. Esto le voy a poner colorcito aquí. Y este nombre de esta columna es xi por ni dado 4. ¿Bien? Así. Y aquí voy a poner, borro esto. Y esta casilla van a ser los productos que necesitamos. xi por ni dado 4. Y listo. Y arrastramos esto hacia abajo. Y vamos a sumar esta columna también. Esto suma y listo. Este es el total de esta sumatoria. Por lo tanto, la media del gasto sería igual a 1 sobre n.4, que es 40, por esta suma que da 3.465. Y vamos a ver cuánto da. Vamos a anotar aquí
media. Ahorita miramos cómo hacemos con la base de datos con la que hemos venido trabajando. Media igual esta suma entre 40. Esta suma entre 40. Y eso es la media del gasto. Ese es el gasto promedio para las personas que tienen edad entre 60 y 100 años. Es decir, estas personas gastan en promedio 86.625 euros en medicina. ¿Sí? En promedio 86.625 euros en medicina. Bien, y la varianza es esta fórmula que está aquí, que también es la misma fórmula. También es la misma fórmula, solo que ahora en vez de NI ponemos NI dado J. Y en vez de X barra ponemos X barra dado Y. Así como hicimos acá. Entonces, borro esto aquí. Vamos a ver la varianza condicional. La varianza del gasto condicionado a edad de 60 a 100. Entonces la fórmula es S cuadrado de X dado edad, dado que la edad está en el intervalo 60 a 100, ¿sí? Que es igual a 1 sobre n.4 menos 1. Recuerden que les voy a escribir la fórmula aquí que conocemos: 1 sobre n menos 1, la sumatoria de xi menos x barra cuadrado por ni. Esa es la fórmula que conocemos. Ahora lo único que vamos a hacer es que este n ya no vamos a escribir n, sino n.4. ¿Sí? n.4, déjenme lo escribo más pegadito, n.4 menos 1. ¿Sí? Sumatoria de xi menos x barra, pero ya no vamos a poner x barra, sino que vamos a poner x barra dado y o dado de la edad. ¿Sí? Dado de la edad. Y sería entonces el valor que calculamos aquí, 86,625 cuadrado por n y dado 4. ¿Sí? Por n y dado 4. O sea, esto es de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear otra columna aquí que nos va a calcular esta cantidad para cada valor de x. ¿Sí? Para cada valor de x. Entonces sería lo siguiente. Voy a arrastrar esta columna a la derecha y borro esto de aquí. Voy a ampliar esto un poquito. Y aquí voy a escribir el cálculo que quiero hacer. Solo para identificar la columna, que es xi menos la media al cuadrado multiplicado por ni dado 4. Así, eso es lo que vamos a calcular ahí. Entonces lo escribimos. Igual, abro paréntesis, este es xi menos la media que está aquí. Ahora, como esa media es la misma en todas las filas, vamos a fijarla con F4 para poder arrastrar hacia abajo. Listo, xi menos la media. Esa diferencia la elevamos al cuadrado y eso lo multiplicamos por ni dado 4. Ahí está. Muy bien, y arrastramos hacia abajo. Perfecto, entonces esta suma que está aquí, este total de abajo, es esta suma. Entonces lo único que tendríamos que hacer ya es varianza. Va a ser igual a esta suma dividida entre n.4 menos 1. Y ahí está la varianza de nuestros gastos. La desviación estándar, la desviación estándar, pues es la raíz cuadrada de la varianza, ¿cierto? Ponemos aquí raíz cuadrada de la varianza. Bien, y eso sería entonces la media varianza y desviación estándar condicionales. En este caso, media varianza y desviación estándar del gasto solamente para las personas que gastan de 60 a 100 euros en medicamentos. Ojo, solamente de aquellas personas que gastan de 60 a 100 euros en medicamentos.
Pueden hacer lo mismo para cualquier otra condición, digamos para las personas que gastan de 0 a 15 o para las que gastan de 0 a 30 o que gastan de 15 a 30 o que gastan de 30 a 60. ¿Sí? Cualquier condición pueden poner allí. Bien, y pueden calcular estas medidas. También pueden calcular deciles, pueden calcular cuartiles, pueden calcular percentiles. Bien, pueden calcular coeficiente de variación. Es más, vamos a calcular aquí el coeficiente de variación. Coeficiente de variación. Y para ello sabemos que solamente tenemos que dividir la desviación estándar entre la media. ¿Sí? Desviación estándar entre la media. Ahí está el coeficiente de variación. Podemos expresarlo en porcentaje. Sería entonces 48.1% del coeficiente de variación. Podemos decir que es una dispersión alta. ¿Sí? Alta. Vemos que si pasa del 40%, entonces es una dispersión alta. Bueno, entonces podemos hacer lo mismo. Para este caso de acá, digamos que quieran calcular la media, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación de la edad condicionado al gasto entre, este gasto es entre 30 y 90 euros. O sea, estas mismas medidas, pero solamente para la edad de las personas que gastan entre 30 y 90 euros. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo mismo acá, para irnos con más ejemplos. ¿Sí? No quedarnos con un solo ejemplo. Entonces, bueno, pero recuerden que esta edad es la variable que llamamos y. Entonces, pues, para llevar la notación correcta, pues vamos a llamarla y. Entonces, esto sería y barra, ¿sí? El promedio de la edad dado que x, o sea, el gasto, es igual, o está en el intervalo, vamos a ponerle así, de 30 a 90 euros. ¿Sí? Y dado que x está entre 30 y 90, entonces sería 1 sobre n2 puntos, ¿cierto? Porque este es, mira, n2 puntos, porque es el total del segundo valor de la variable x, que es gasto. De 30 a 90, gasto de 30 y 90 es el segundo intervalo, entonces le ponemos n2 puntos. Entonces, n2 puntos por la suma, es la media. Y va a escribir la fórmula de la varianza. Bueno, de y sub j multiplicado por nj dado 2. ¿Eh? Entonces hacemos lo mismo. No, voy a copiarme estas dos, acá, estas dos columnitas. Las voy a copiar acá. Y voy a borrar esto. Aquí donde está x y voy a poner y j. Y donde está ni dado 4, pongo nj dado 2. Igual para el cálculo de la varianza, aquí donde dice xy, voy a poner yj. Y acá donde dice ni dado 4, voy a poner nj dado 2. Y así cambiamos la notación. Entonces calculamos las marcas de clase. Igual, para este caso sería 0 más 15 entre 2. Marca de clase del primer intervalo. Igual, 15 más 30 entre 2. Marca de clase del segundo intervalo. Igual, 30 más 60 entre 2. Marca de clase del tercer intervalo. Igual, 60 más 100 entre 2. Marca de clase del cuarto intervalo. Perfecto, ahí están las 4 marcas de clase. Y aquí nos hace el cálculo de una vez de cada yj multiplicado por nj.2. Aquí está el total. Bueno, vamos a arrastrar esto un poquito más abajo, porque esta variable tiene un valor de más. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a corregir esta suma, que entonces está sumando, son solamente 3. Suma estos 4. Listo. Entonces, ese es el total. Por lo tanto, la media, voy a copiar esto mismo acá, control C, control V. Entonces, la media de la edad sería este total entre este de aquí.
Esa es la edad promedio, ojo, la edad promedio de las personas que gastan entre 30 y 90 euros en medicamentos. Estas personas tienen en promedio 49.8 años de edad. La varianza, voy a borrar esto de aquí. La varianza, entonces hacemos, es este proceso de acá. Igual, el YJ menos la media, que es esta que está aquí, y presionamos F4 para que salgan aquí los signos pesos. Aquí van a salir los signos pesos, F4, miren, ahí están. Cierro paréntesis, elevamos al cuadrado, ahí está elevado al cuadrado, y multiplicamos por el NJ dado 2. Ahí está. Arrastramos hacia abajo. Miren que aquí en este usa la misma media. ¿Por qué? Porque fijamos esa casilla. Si no, pues se rueda hasta acá abajo también. Y esto lo voy a rodar a la derecha para que me calcule la suma aquí. Bien, entonces ahí está el total. Por lo tanto, la varianza sería igual a este total dividido entre n menos 1. O sea, este total que es n2 punto entre, ese n2 punto menos 1. Ahí está, ese total entre n menos 1. Y esa es la varianza, desviación estándar, raíz cuadrada de la varianza. Y el coeficiente de variación, desviación estándar entre la media. Lo convertimos a porcentaje y le agregamos una cifra decimal ahí. Listo, 59.1 sería el coeficiente de variación en este caso. Entonces, las personas que gastan entre 30 y 90 euros se encontró que tienen una edad promedio de 49.8 años con una desviación estándar de 29.43 años, 44 años. Y el coeficiente de variación es alto, es decir, hay una alta dispersión aquí, 59.1, es más alto que acá. Bien, esto entonces miren que es algo muy sencillo. Media y varianza de distribuciones condicionales. En el caso de que tengamos una base de datos como esta, como la que hemos venido trabajando, también es fácil. Vamos a crear una tabla dinámica, insertar, tabla dinámica. Insertar. En un momentico. Tabla dinámica en una hoja nueva. Vamos a ver. Listo, aquí está. Entonces vamos a cruzar dos variables. Por ejemplo, vamos a cruzar algo antes de ir aquí. En estas distribuciones condicionales, ustedes pueden calcular media y varianza condicional. Miren que aquí tenemos dos variables cuantitativas, ambas agrupadas en intervalos de clase. Pueden tener también variables de tipo discreto. Pueden tener una variable cualitativa. No dos variables cualitativas, solo una, porque una variable cualitativa usted no puede calcular por medio ni varianza. Puede tener, por ejemplo, aquí una variable cualitativa, digamos, sexo, por ejemplo, aquí, y acá la edad. Entonces puede calcular media, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación de la edad para cada nivel de sexo, por ejemplo. ¿Bien? Por ejemplo, como vamos a hacer acá. Digamos que aquí tenemos, por aquí, sexo. ¿Bien? Y aquí tenemos la variable edad. Listo, entonces, bueno, vamos a quitar esta edad de aquí. Bueno, allí. Miren que aquí nos está calculando, ¿qué hace aquí? Nos calcula suma. Y si yo hago esto primero, ¿cuál fue la variable que, la variable que hicimos agrupado fue gasto, ¿cierto? El gasto fue la que hicimos agrupado. La cuestión es que aquí, si quieren calcular, por ejemplo, la media del gasto, condicionado a que la variable sexo es, por ejemplo, femenino, entonces no la pueden hacer a partir de estos intervalos de clase porque ya Excel no les va a calcular a ustedes marcas de clase automáticamente aquí ni calcular eso. Entonces si quieren hacerlo tiene que ser con la de gastos pero la que no está agrupado. Por ejemplo esta. Entonces la colocamos acá en suma de valores. Aquí nos calcula la suma. Digamos que queremos el promedio del gasto tanto de mujeres, por ejemplo de mujeres y de hombres. Entonces le agregamos de nuevo gastos y le cambiamos aquí si queremos la suma, no queremos la suma sino queremos el recuento, por ejemplo.
Si queremos más estadísticas, volvemos a colocar gastos y que en esta no nos entregue la suma, sino que nos entregue el promedio. ¿Bien? Quitar el promedio. Queremos también la varianza. Podemos cambiarla aquí o podemos agregarlo nuevamente y que nos siga entregando diferentes tipos de estadísticas. Por ejemplo, acá está la varianza y desviación estándar, para el desviación estándar. ¿Sí? Entonces, aquí nos está entregando la suma del gasto total de las mujeres y el gasto total de los hombres en medicamentos. Aquí nos están entregando el número de mujeres que gastaron en medicamentos, el número de hombres que gastaron en medicamentos. Aquí nos está entregando el gasto promedio de las mujeres en medicamentos y el gasto promedio de los hombres en medicamentos. Miren, entonces los hombres gastan un poquitico más que las mujeres. Y la desviación estándar del gasto en medicamentos de mujeres y el gasto en medicamentos de los hombres. Oh, estas son distribuciones condicionales. Es decir, esto que está aquí, por ejemplo, este valor, me lo escribo aquí bien, este valor que está aquí es la media del gasto para mujeres. Es decir, si X es el gasto, entonces ese valor es X barra dado que sexo es igual a femenino. ¿Sí? Es la media X barra dado que sexo es igual a femenino. Este de aquí es X barra dado que sexo es igual a masculino. ¿Bien? Igual pasa con estas desviaciones estándar. Son desviaciones o media y desviaciones estándar condicionales. Bien, entonces aquí sale muy fácil. Por ejemplo, vamos a calcular, vamos aquí a la base. Por ejemplo, la variable gasto agrupado y el ingreso, por ejemplo, podemos tomar una variable cuantitativa que es el gasto agrupado y el ingreso. Donde está acá la tabla dinámica, aquí está. Entonces vamos a cambiar esta. Vamos a quitar sexo y vamos a quitar esto de aquí. Quitamos. Entonces vamos a poner esta gasto agrupado, aquí está. Ahí está. Podemos ponerlo también en las columnas si quieren. ¿Eh? Y en la fila podemos poner la variable que nos interesa. Por ejemplo, aquí el ingreso ya aquí, vamos a ponerlo aquí. Entonces ya aquí nos dice la media, no, perdón, la suma. Vamos a centrar todo esto. Así. Vamos a ponerle igual longitud. Así. Entonces esto es la suma del ingreso. Es decir, cuál es el ingreso total de las personas que tienen gastos entre 23.8 y 36.92. El ingreso total de las personas que tienen gastos entre 26.92 y 50.04. Ojo, no confundan estos gastos con el ejemplo que estábamos viendo. El ejemplo que estábamos viendo era este. Aquí hay un gasto, pero este es otro tipo de gasto. Este es una base de datos totalmente diferente, ¿vieron? Este gasto está medido en, por aquí dice gastos en unidades de 10.000. En unidades de 10.000. ¿Eh? Es la base de datos con la que hemos venido trabajando. Entonces vamos a calcular, por ejemplo, la media condicional. Pero acá en Excel nos calcula todas las medias condicionales. O sea, nos calcula la media condicionado a este gasto, a este gasto, a este gasto, a este gasto. ¿Eh? Entonces vamos a agregar nuevamente el ingreso aquí. Y aquí le colocamos. Pero nos calcula. Así, creo que es mejor ponerlo entonces acá en las filas para que evitarnos problemas. Listo. Entonces aquí donde dice suma de ingreso 2, vamos a pedirle que nos entregue entonces el promedio. Aquí le damos doble clic, promedio, aceptar. Aquí nos entrega el ingreso promedio de estas personas que gastan este tipo, esta cantidad de dinero. ¿Verdad? Esta cantidad de dinero. Este es el gasto promedio. Entonces son medias condicionales a cada una. Esto. Muy bien. Bueno, entonces, pues básicamente eso sería todo. Muy sencillo. Entonces, pueden calcular media y distribución de varianzas, media y varianza de distribuciones condicionales. Ya sea que tengan una base de datos en Excel, que pues es mucho más fácil si usan tablas dinámicas,
O si tienen las tablitas así, pues también se pueden ayudar en Excel para los cálculos. Bueno, muchachos, eso sería todo por el video de hoy. Espero les sea de provecho. Nos vemos en el siguiente video.